que pensamos en discapacidad o en barreras para acceder a determinada información o acceder al uso de una aplicación, pensamos en esa discapacidad permanente, ¿no? Que aquí pues he pintado una persona que tiene una discapacidad física o motora, pero podríamos hablar de cualquiera de ellas. Pero todos en cualquier momento podemos encontrarnos ante una discapacidad, por ejemplo, temporal. Nos han operado de la vista, tenemos un brazo que tenemos escayolado y podemos encontrarnos ante una discapacidad que puede durar más o menos tiempo y, por otro lado, discapacidades situacionales, ¿no? Aquí he pintado un hombre con un hijo, por ejemplo, y en ese momento pues, no tiene disponible el poder coger otra cosa con el brazo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estáis utilizando el dispositivo móvil y si hay mucha luz prácticamente no conseguís ver qué hay en la pantalla, ¿no? Es decir, todos en cualquier momento podemos vivir esa situación de discapacidad. Para mí aquí quizás lo más importante para acercarnos a la accesibilidad es tener siempre en mente el ser bueno, conscientes, digamos, de todo este tipo de realidades, ¿no? Y tener empatía, quizás puede ser la palabra que defina cómo debemos acercarnos hacia plantear la accesibilidad, por ejemplo, dentro de una aplicación frontend. ¿Por qué es importante? Muchas veces veréis este término, que es el término acortado de accessibility. Entre la A y la Y hay 11 caracteres y es, digamos, una abreviatura, ¿no? de accesibilidad que encontraréis en muchas ocasiones cada vez que se habla sobre este término. ¿Por qué es importante? Primero porque hay muchas personas con discapacidad. Si estamos desarrollando un servicio o un producto, pensar que estamos dejando a un lado personas que pueden ser parte, si queremos vender algo en una tienda online, parte de nuestro mercado, por ejemplo, ¿no? En España hay más de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, de alguna manera son personas que estamos eliminando de la ecuación y a las que vamos a dificultar el acceso a determinada información, a un producto, a un proceso de compra, etcétera, ¿no? Al final lo más importante es, por un lado, fomentar la autonomía de cualquier persona y facilitar también la igualdad de oportunidades. El que cualquier persona pueda acceder a esa información, a ese servicio, en igualdad de oportunidades, sea cual sea la barrera que en cualquier momento pueda encontrarse. Y aquí, bueno, tenemos distintos ejemplos. Uno de ellos, y que fue muy bien valorado, es cómo en la serie de Stranger Things han utilizado tanto los subtítulos para, digamos, contextualizar también lo que está ocurriendo en sonido, ¿vale? Sería como un subtítulo contextual, ¿no? Que nos plantean cuál es la situación, y al mismo tiempo audiodescriben para aquellas personas ciegas, por ejemplo, qué está ocurriendo en una situación concreta, ¿vale? Voy a intentar compartir brevemente un ejemplo para que veáis el vídeo. Just watch a movie and close your eyes, and you can't follow most movies with just listening. Be like, who's that? What's going on? Police lights flash on the front of the buyer's house as Officer Callahan stands outside with Joyce and Jonathan. Audio description is a description of the action that's going on in between the dialogue. Inside the dark house, Hopper walks down the hallway with a flashlight. For blind people, having that audio description, it becomes their eyes. I definitely say Orange is the New Black, Stranger Things and Game of Thrones have been my audio description highlights. 11 closes her eyes. Elsewhere in the lab, the man from the photo sits at a table with a piece of paper. I can't see anything at all. So actually, I've never had audio description on life, as it were. So having it on TV is a great start. I use it for watching TV programmes, for films at home, films in the cinema. Theatre and cinema are my favourites.
I use audio description when I go to football matches. A lot of those little subtleties in the way a person looks or something they do with their hands is actually a massive part of the story. Eleven steps out wearing the dress and wig. Lucas gives Dustin an impressed look as Mike gawks at her. If it's a gentle film, they'll have perhaps a gentler voice. Blinks, tilting his head. And in the action films, they'll have a harder edge description. It drags dried growth and a piece of shepherd's suit across the floor, leaving behind a trail of blood. All that tension, a lot of that is based in seeing what's happening and getting a sense of the atmosphere, and that's really brought to life as well by audio description. I don't watch anything without audio description. I'm an absolute addict of audio description. I OD on AD. For more information, call the RNIB helpline on 0303 123 9999 or visit audiodescription.org.uk. Hashtag Bueno, que más o AD menos nos support. hacemos una idea, ¿no? Es decir, de cuán importante y que esa audiodescripción sea lo más correcta posible, ¿no? Y que al mismo tiempo haga que la persona al final pues esté viviendo también, ¿no? Y pueda disfrutar, por ejemplo, en este caso, de un contenido audiovisual, ¿no? Otro tipo de situaciones que podemos encontrar, por ejemplo, y en este caso pensando en el color, nos encontramos en muchas ocasiones, por ejemplo, en este caso ya hablando sobre web, de un formulario. Sabemos, aquellas personas, digamos, que no tenemos ninguna dificultad en la visión para apreciar o diferenciar colores, que el campo de confirmar nueva contraseña es incorrecto, pero pensemos que en el caso de una persona que no puede diferenciar, por ejemplo, entre el color rojo y verde, prácticamente no es capaz de saber qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Vale? Entonces, si simplemente damos información a través del color, ¿vale?, no va a saber interpretar correctamente qué está ocurriendo. Este caso me llamó mucho la atención, y es que pensemos que no todas las interacciones que o que una persona con cierta discapacidad va a llevar a cabo con una pantalla o con un dispositivo va a tener que ver pues, con lo táctil, con trabajar con pantallas, con escuchar, con oír, con ver. Fijaros aquí, era un sistema en Argentina de reconocimiento facial y no funcionaba porque a esta persona le faltaba un ojo en la cara. Entonces tuvo que recortar de Monstruos S.A. un ojo y ponérselo, y resulta gracioso, pero fijaros muchas veces hasta qué punto no estamos preparados o no somos conscientes de la diversa realidad que tenemos a nuestro alrededor y todos los contextos tan distintos que debemos considerar, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un producto digital, ¿no? ¿De qué se sirven, por ejemplo, las personas con discapacidad para interactuar, ¿no? Y en este caso vamos a irnos centrando ya más en lo que sería una, por ejemplo, aplicación web. Pues tendríamos lectores de pantalla que le van a posibilitar leer el contenido, ¿no? A través del audio. También controlar por voz distintos dispositivos. A través de gestos faciales poder, por ejemplo, y sobre todo esto encontraréis en YouTube multitud de vídeos, ¿no? Poder controlar, pues, guiñando un ojo, abriendo la boca, si queremos abrir un enlace, si queremos pasar a la pantalla siguiente, etcétera. Y luego, pues bueno, la línea del teclado de braille, ¿no? Relacionado con esto hay algunos conceptos que veremos muchas veces, ¿no? La WAI, que no es otra cosa que la Web Accessibility Initiative, ¿vale? Dentro de el consorcio de la World Wide Web, la W3C, esta unidad es la que se encarga especialmente de todos aquellos aspectos relacionados con la accesibilidad, ¿vale? De fomentar su implementación y al mismo tiempo la definición de estándares. Y más abajo, la WCAG sería, pues bueno, todas esas pautas y directrices que están planteados, pues, a través de distintos niveles que plantea esta unidad, ¿no? Y que van a ser un poco ese tipo de pautas sobre las que vamos a ir comentando. Por lo general siempre vamos a encontrar dos versiones, la versión 2.0 y la versión 2.1. Sí es cierto que
por defecto ya se empieza a utilizar la versión 2.1 en la mayoría de las aplicaciones, y 3 niveles distintos, desde la Single A o simplemente la A hasta la AAA, ¿vale? La mayoría de las empresas y productos deberían de acogerse a esta AA, ¿vale? Y todos los organismos públicos. ¿Cómo entendemos la accesibilidad? Dentro del ciclo de desarrollo, ¿no? ¿Qué distintos aspectos tenemos que tener? Como decíamos, ¿no? Pues esos productos de apoyo que en muchos casos se van a utilizar para acceder al contenido o a interactuar con la web. Estos estándares que veíamos, bueno, que están definidos por la WCAG, y la experiencia de usuario, ¿no? En este caso, como desarrolladores, por ejemplo, tendremos que trabajar muy de la mano con compañeros de la parte de UX para definir también y considerar dentro de los prototipos distintos aspectos relacionados con la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, en relación al color, ¿vale? No vamos, en la mayoría de los casos, no va a ser a lo mejor el desarrollador frontend el que tome la decisión de qué color pongo, sino que vendrá establecido, digamos, en un prototipo, ¿no? O en un diseño. La persona que haga ese diseño, y si en ese caso somos nosotros mismos, tenemos que ser también conscientes, por ejemplo, de ese tipo de aspectos, ¿no? No solo el color, sino también la interacción que el usuario va a hacer sobre esto. ¿A dónde nos lleva? A que al final la accesibilidad tiene que ser considerada durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Dentro del ciclo de vida de cualquier desarrollo de software podemos tener en cuenta la accesibilidad. Desde la, digamos, primera fase, que sería la planificación. Oye, ¿cuál es mi objetivo, por ejemplo, como empresa? O ¿cuál es el objetivo de este producto en relación a la accesibilidad? ¿Cuál es mi estrategia en función de las personas a las que me quiero dirigir? ¿Cuáles van a ser, digamos, los principios por los que me voy a regir? A partir de ahí, analicemos. ¿Tenemos ya un producto de partida o qué es lo que queremos hacer? Hagamos un análisis, una auditoría de accesibilidad para establecer, bueno, cuál tiene que ser esas pautas aplicadas a ese producto en concreto que quiero hacer, ¿vale? En la fase de diseño no solo será el diseño, por decirlo de alguna manera, gráfico, interactivo, de prototipos, sino también el diseño técnico, es decir, cuáles van a ser mis requerimientos no funcionales, por ejemplo, relacionados con ese desarrollo frontend. ¿Qué nivel, por ejemplo, voy a tener que seguir dentro de las recomendaciones de la WCAG? ¿Vale? Y qué nivel es el mínimo requerido para mi producto, por ejemplo. Y en función de esto vamos a ir, pues, estableciendo cuáles van a ser esos requerimientos, transformándolos, digamos, en por ejemplo, pues, historias de usuario, en funcionalidades que tenga que incorporar dentro de mi producto, ¿no? Que al final vamos a tener que construir. Es decir, en la fase de construcción, que en muchos casos suele ser la que más nos preocupa, si todo esto de antes no está definido, pues bueno, yo puedo aplicar la accesibilidad como a mí me dé la gana, ¿no? Y decir, vale, pues voy a considerar que vamos a aplicar el nivel AA, pero nadie de alguna manera lo ha analizado, ha visto realmente qué objetivo se persigue con eso, qué personas pueden quedar fuera, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente nos vamos a centrar hoy sobre todo en esta parte de build y test. La parte de testing, pues vamos a encontrarnos dos tipos de test requeridos. Por un lado, test automáticos, que veremos que es muy fácil de implementar, pero al mismo tiempo test de accesibilidad manuales, ¿vale? No vamos a poder nunca confiar 100% en un test automático y siempre va a haber muchos aspectos que un test, por muy automatizado que esté, va a ser imposible de detectar, ¿vale? Entonces, es siempre recomendable tener una visión holística de la fase de testing. Y por último, el mantenimiento, y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un reporting continuo de, vale, nuestro producto sigue cumpliendo, digamos, todas las especificaciones de accesibilidad, y plantear auditorías, por ejemplo, adicionales, ¿no? Y igualmente, pues, una estrategia a futuro para seguir integrando la accesibilidad en nuestro producto. Vale.
Entramos aquí en una parte más técnica y mi idea es hacer un recorrido rápido por algunas de las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando en el área frontal, ¿no? Por un lado, la mayoría de las buenas prácticas en relación con la accesibilidad van a casar con buenas prácticas en relación a otros aspectos. Se suele decir que buenas prácticas de accesibilidad suelen ser en general buenas prácticas para cualquier proyecto frontend. El utilizar correctamente HTML5, ya no solo para que sea válido, sino utilizándolo semánticamente, el que mis headings y mis cabeceras estén correctamente ordenadas, por ejemplo. Eso ya simplemente va a ser algo que se va a relacionar, por ejemplo, con el posicionamiento SEO. Va a ser algo que se va a relacionar con la propia arquitectura de información dentro de mi web, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo va a facilitar a un lector de pantalla interpretar mejor el contenido, ¿vale? Y poder saber cuál es la estructura del contenido o saber también a qué corresponde un contenido concreto en un bloque, ¿vale? Entonces, dejemos de utilizar divs por todos lados y empecemos a utilizar correctamente etiquetas HTML5. Con esto vamos a estar resolviendo muchísimos problemas. Habréis oído hablar sobre las etiquetas ARIA, ¿vale? ARIA nos permite, y sobre esto podríamos hacer una charla únicamente, pero nos va a permitir, por decirlo de algún modo, aquellos elementos que por un motivo concreto no podamos utilizar las etiquetas HTML5 recomendadas, por ejemplo, para un formulario, un input de un formulario. Por cualquier motivo, imaginemos que no podemos utilizar un input. O para un botón, no puedo utilizar la etiqueta button. Tengo que utilizar un div por lo que sea. Utilizando ARIA, las etiquetas ARIA, vamos a poder establecer el rol, labels. Podemos contextualizar exactamente esa etiqueta div que tengo ahí y que un lector de pantalla no va a poder interpretar correctamente, ¿qué es exactamente eso? ¿Vale? Entonces, por lo general se suele decir, si no sabemos utilizar correctamente ARIA, mejor no lo utilicemos, ¿vale? Y utilicemos las etiquetas por defecto de HTML5. Esa sería como la primera buena práctica. Podemos ir profundizando y veremos que en muchos casos, además de utilizar etiquetas HTML5, ARIA nos va a dar, digamos, información adicional, ¿no? Que en la mayoría de los casos va a ser recomendable también añadirla. Pero si no la añadimos porque no la conocemos, al menos que el HTML5 de nuestra página sea correcto, ¿no? Y aquí un ejemplo muy rápido de utilizando, por ejemplo, títulos y estructurando mi contenido y sin estructurarlo. Pues imaginar esto leído por un lector de pantalla, que al final en audio vendría a ser algo de lo que desde la última fila estáis viendo allí, un brrr. Sin embargo, si yo estructuro mi contenido, fijaos que aquí lo que hablábamos, incluso una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, ¿cómo le estamos facilitando mejor el acceso a la información? ¿Cómo le estamos facilitando que pueda interpretar mejor el contenido? ¿De aquella forma o de esta de aquí? Entonces, básicamente es eso, y eso no es otra cosa que HTML5, no estamos descubriendo nada nuevo. Sobre elementos interactivos y navegación, pues el que podamos desconectar el ratón de nuestro equipo y podamos navegar utilizando únicamente el teclado, nos va a acercar a la experiencia que cualquier persona que no pueda utilizar el ratón o que tenga que navegar, por ejemplo, a través de un lector de pantalla, una experiencia similar, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, esa prueba con vuestro desarrollo. ¿Puedo navegar haciendo scroll con las flechas, utilizando Tab o Shift Tab? ¿Sé dónde estoy en cada momento? ¿Es el foco visible? Y aquí, bueno, simplemente un ejemplo de cuando un elemento recibe el foco, tiene que ser algo fácilmente distinguible dentro de la página, ¿vale? No vale con que, bueno, si está de error no le pongo el foco, ¿no? Que es algo que a veces nos solemos encontrar, ¿no? Entonces, seamos conscientes siempre de este tipo de situaciones, ¿no?
Sobre el color, ya lo anticipaba, ¿no? El contraste del color, el que seamos también conscientes de, bueno, que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre el color. Igualmente, por ejemplo, sobre las áreas interactivas, que sean lo suficientemente grandes, no hagamos los botones, esto ya con el diseño responsive, la gente cada vez es más consciente, ¿no? Pero si yo tengo un botón muy pequeñito, le estoy complicando la vida en general a todo el mundo, ¿vale? Entonces, hagamos los elementos grandes, no pasa nada. Facilitemos el zoom en mi página web, ¿vale? No restringamos ese tipo de interacción, ¿vale? Porque va a haber muchas personas que necesiten hacer zoom para leer correctamente el contenido. Y bueno, este es un ejemplo de no utilizar únicamente el color para indicar que hay un error. Aquí, por ejemplo, ya utilizando el icono, viendo el icono ya nos puede alertar de algo. Yo soy aún partidario de, oye, ¿por qué no ponemos error, ha ocurrido esto? Es decir, demos información, ¿vale? Yo entiendo que a veces, con respecto al diseño, cuando todo se reduce a iconos, nos gusta mucho, pero a veces tenemos que facilitar que la gente pueda interpretar correctamente el contenido. Sobre las animaciones, exactamente lo mismo, intentar limitar todo lo posible las animaciones que no sean requeridas o incluso dar soporte a que la persona o bien pueda desactivar dentro de nuestra página web todas las animaciones o si tiene configurado en su dispositivo el Preferred Reduced Motion, que lo detectemos y deshabilitemos igualmente toda la animación dentro de nuestra web. El permitir, por ejemplo, pausar el contenido. A veces ocurre que me sale un pop-up y te saco una notificación, te muestro, ha habido un error aquí, te la escondo al segundo. Es que incluso para una persona sin discapacidad no le ha dado tiempo a leerla. No ocultemos nada por defecto. Dejémoslo abierto y pongamos una cruz para cerrar o que pulse escape para salir. Pero ese tipo de elementos interactivos, planteémonos si es necesario ocultar a veces información, ¿no? O hacerlo realmente, bueno, que se oculte tras determinado tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí simplemente muestro un dispositivo que pueden, por ejemplo, habilitar este Reduced Motion, ¿no? El simple hecho también de que nuestra web sea responsive, estamos facilitando también que esa web pueda ser consumida por distintos dispositivos. El que seamos compatibles también con el mayor número de versiones y de navegadores posibles. Soportar el cambio de orientación. Habrá contenido que una persona necesite girarlo para poder acceder más fácilmente a él. Y luego pensemos que hay muchas personas que cuando interactúan con la página, hacer movimientos como este de aquí no les es posible. Es decir, pensemos siempre en que, por ejemplo, va a haber una persona con un puntero en la boca que esté utilizando nuestra página web, ¿vale? Y que solo tiene disponible como si fuera un dedo, ¿vale? No va a poder hacer, digamos, interacciones táctiles complejas dentro de mi web. Entonces, una recomendación siempre es el single point, ¿vale? O mantener pulsado, o un simple clic, o doble clic, ¿vale? Siempre para el doble clic que transcurra más o menos, que demos también un tiempo considerable, ¿no? Y bueno, esto sobre los propios dispositivos. Como os decía, sobre esto podemos estar hablando horas, ¿vale? Porque casi para cada elemento y cada tipo de contenido que yo voy a mostrar en el frontal va a requerir el tener en cuenta una serie de buenas prácticas. Por ejemplo, la paginación, ¿no? Cómo una paginación puede ser, en general, más usable, pero también bien orientada hacia una persona con discapacidad, ¿no? Discapacidad visual o, como os decía, ¿no? Para interactuar, ¿no? E ir navegando entre las distintas páginas. Con las imágenes, una de las cosas que siempre nos han dicho, ¿no? Que la imagen tenga en el alt un texto alternativo descriptivo sobre la imagen, siempre que la imagen pues, no sea únicamente una imagen decorativa. Y aquí os comento sobre algunas herramientas, ¿vale? La primera de ellas, bueno, es un set de herramientas de Ace Tools. La segunda sería de IBM.
tenemos también Microsoft Accessibility Insights y Lighthouse, ¿vale? Voy a hacer una comparativa muy rápida sobre ellas. Igualmente, mañana hay una sesión sobre accesibilidad y os contarán seguramente también sobre esto, entonces para no pisarnos mucho unos y otros. Pero bueno, por poner un ejemplo, pues la herramienta de Axe nos permite, hay herramientas que nos van a permitir, en general, integrar, van a ser extensiones de navegador, que nos permiten, pues pulsando un botón, hacer una auditoría de accesibilidad. Las hay más o menos certeras, las hay que podemos definir qué reglas queremos que analicen y qué reglas no. Esto siempre, como decía, siendo conscientes de que no más del 40%, por ejemplo, de esas reglas van a ser testadas automáticamente utilizando este tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero nos pueden dar una idea inicial de cuál es el estado de nuestra aplicación. Luego, con Axe tenemos también herramientas que nos van a permitir integrarlas en nuestro editor de código, por ejemplo, como cualquier otro linters, y nos va a ir avisando, oye, tienes aquí una imagen y no le has puesto el alt, por ejemplo, ¿no? Y simplemente pues, nos mostrará debajo del código una línea. Y hay herramientas un poco más sofisticadas, que es lo que vamos a hacer ahora, que es automatizar dentro de, por ejemplo, un proceso de test unitarios que me analice también la accesibilidad y me reporte cuando haya errores de accesibilidad en mi código. Y aquí pues comento otras, ¿no? Sobre IBM, pues igual, estas de aquí casi todas se orientan más hacia extensiones en el navegador y cada una pues permite un nivel de customización o el exportar todos estos reportes de una manera más o menos que se pueda ajustar a nuestro escenario. Toda esta presentación la vais a tener. Vale. Y como os decía, a la hora de probar y obtener información de, bueno, conforme voy construyendo y al mismo tiempo haciendo pruebas sobre mi aplicación, ¿cómo sé si estoy cumpliendo esos requerimientos de accesibilidad o no? Tenemos dos aspectos fundamentales. Como decía, tenemos que tener un enfoque holístico y considerar que vamos a poder hacer tanto pruebas automáticas como manuales, pero no podemos olvidarnos, es decir, con las manuales vamos a cubrir siempre el 100%, ¿no? Si queremos ser un poco más eficientes, pues soportarnos también en las pruebas de accesibilidad automáticas. Esto simplemente por enseñaros en un proyecto en el que estuve trabajando recientemente, pues el criterio de requerimiento no funcional era cumplir la regla 2.1a. Entonces listé todas las reglas y con qué aproximación más o menos debían hacer esa prueba manual. Siempre lo recomendable es que las pruebas manuales lo hagan personas que tienen discapacidad, ¿vale? Pero si en el proyecto donde estamos trabajando no hay personas con esa discapacidad, yo les creé un documento sobre cómo tenían que probar cada una de las reglas individualmente. Había algunas que se iban a basar en herramientas, en otras que simplemente le decía desconecta tu teclado, tienes que usar la tecla de tabulación para navegar por aquí, y casi le iba comentando cada componente de la página cómo debían probarlo. Y igualmente les preparé este checklist, que era, bueno, tenemos esta regla que consiste, les puse más o menos la descripción más cercana a su lenguaje como testers, y les documentaba cómo, tanto para desarrolladores como para testers, cómo tenían que tener en cuenta esa regla, ¿no? Y por qué iba a estar cubierta. Si era una regla que 100% podíamos cubrir con un test automático o si requería ambas pruebas, ¿no?